¿Qué es clima? Clima se refiere a condiciones, promedios de temperatura, humedad, viento, precipitación y otros elementos atmosféricos en una región geográfica durante un periodo prolongado de tiempo, generalmente 30 años o más. ¿Qué es el tiempo meteorológico? El tiempo meteorológico se refiere a las condiciones atmosféricas momentáneas en un lugar específico durante un periodo corto de tiempo, que puede variar desde minutos hasta varias semanas, incluyendo factores de temperatura actual, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y precipitación. ¿Qué elementos integran el clima? Los elementos principales que integran el clima incluyen la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad, la dirección del viento y la radiación solar. Estos elementos interactúan para definir condiciones climáticas en una región. ¿Qué factores modifican el clima? Los factores que modifican el clima incluyen la latitud, la altitud, la proximidad al agua, océanos, mares y lagos, las corrientes interoceánicas, la vegetación, las masas del aire, la topografía y la influencia humana como deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo clasificó Köppen el clima mundial? Clasificó el clima mundial en diferentes tipos según características climáticas predominantes. Su sistema de clasificación se basa en letras mayúsculas y se subdivide en categorías como A para climas tropicales, B para climas secos, C para climas templados, D para climas fríos y E para climas polares. ¿Cómo Köppen clasificó los climas de Panamá? En el sistema de Köppen, Panamá tiene principalmente un clima tropical de selva caracterizado por altas temperaturas y precipitación constante a lo largo del año. En algunas regiones de mayor altitud como Tierras Altas Chiriquí se encuentra un clima tropical con temperaturas frescas. Tipos de climas de Panamá. En Panamá predominan climas tropicales en las áreas bajas y costeras, mientras que en las áreas montañosas tienen un clima tropical de altitud. Las dos estaciones del clima de Panamá. Panamá tiene dos estaciones principales, la estación seca o verano y la estación lluviosa o invierno. La estación seca generalmente se ocurre desde diciembre hasta abril con menos precipitación y temperaturas más cálidas. La estación lluviosa va desde mayo hasta noviembre con las lluvias intensas y temperaturas ligeramente frescas. ¿A qué denominamos relieve? Relieve se refiere a la forma y a las características físicas de la superficie terrestre, incluyendo montañas, colinas, valles, mesetas, llanuras y otros elementos topográficos. El relieve es una parte importante de la geografía física de la Tierra y puede influir en el clima, la vegetación y otros aspectos del entorno. ¿Cómo se divide el relieve según morfología y altimetría? Según la morfología y altimetría, el relieve puede dividirse también en relieve terrestre propiamente dicho y relieve submarino. El relieve continental pertenecería a los continentes e islas, y el relieve submarino pertenecería al fondo marino, que incluye tanto al suelo de los mares y al de los océanos, e incluye las dorsales oceánicas, el talud continental, la zona abisal y las fosas submarinas. ¿Cómo clasificó Ángel Rubio el relieve en Panamá y su relación con el clima? Según el profesor Ángel Rubio, considerado como el pionero principal de la geografía panameña, nos presenta la siguiente clasificación: las tierras bajas o calientes inferiores a los 700 metros de altura que ocupan la mayor parte del istmo. Las tierras de mediana altitud o templadas cuya altitud oscila entre los 700 y 1500 metros de altura. Las tierras altas o tierras frías, las que tienen más de 1500 metros de latitud, también conocidas como tierras de clima frío. En la presente plantilla se ven dos mapas, los cuales detallan mejor cómo Ángel Rubio clasificó el relieve de Panamá.
¿Cuáles son los elementos estructurales del relieve panameño? El relieve panameño está compuesto de los siguientes elementos: valles, volcanes, cordilleras, mesetas, depresiones, llanuras, litorales, aluviales, depresiones, picos y nudos. Como continuación de la diapositiva que acabamos de explicar, de los elementos estructurales del relieve panameño, tenemos el volcán Barú. Y en la primera imagen tenemos la cordillera central, que comprende la cadena montañosa entre Panamá Oeste y la cordillera de Talamanca, que entra en el territorio costarricense. Se puede apreciar en la siguiente imagen. También tenemos las llanuras del norte, que comprende lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas, que se ven en la presente imagen. También tenemos las llanuras del sur, llanuras chiricanas, Tolé, Remedios, llanos de David, Alange, colinas y llanuras de la península de Burica, como se ve en la presente imagen. En la presente imagen podemos apreciar los elementos estructurales del relieve de Panamá. Tenemos como número 1 el Cerro Fábrega, número 2 Cerro Camuc, número 3 Cerro Echandi, número 4 Cerro Pando, número 5 Cerro Picacho, número 6 Cerro Punta, número 7 Volcán Barú, número 8 Cerro Orqueta, número 9 Sirri Grande, número 10 tenemos Cerro Escaliche, número 11 Cerro Trinidad, en el número 12 tenemos el Cerro Olla, número 13 Macizo de Azuero, número 14 tenemos Macizo de Canajagua, número 15 tenemos Cerro Quema, número 16 Cerro Canajagua, número 17 tenemos la Serranía de Majé, número 18 tenemos el Cerro Pechito, Paranó, número 19 tenemos la Serranía de San Blas, número 20 Serranía de Sapo, número 21 Serranía de Darién, número 22 Serranía de Jungurudo, número 23 Altos de Aspavé, número 24 Serranía de Pirre. Y así las vamos buscando en nuestro mapa. Aquí las tenemos detalladas por números. ¿Cuáles son los factores internos y externos que modifican o dan origen al relieve? Tenemos que los agentes internos son los plegamientos, fallas, terremotos y volcanes. En agentes externos tenemos el agua, el viento, la vegetación y la acción humana. Menciona la importancia del relieve panameño. 5. El istmo panameño representa una fuente de riqueza natural. Ha adquirido fama y valor desde la época de la conquista, debido al gran número de yacimientos minerales que fueron explotados a partir de esa época. El valor del relieve panameño es incalculable. Su aprovechamiento ha permitido la explotación minera, permitió la construcción de importantes obras de ingeniería y arquitectura como el Canal de Panamá, las represas de Gatún y los puertos panameños. ¿Cuánto mide totalmente el territorio panameño? La superficie total de la República de Panamá es de 75.517 kilómetros cuadrados aproximadamente. Menciona las 10 principales elevaciones de la República de Panamá. Tenemos el volcán Barú con 3.475 metros, Cerro Fábrega con 3.375 metros, Cerro Itamut con 3.279 metros, Cerro Echandi con 3.162 metros, Cerro Picacho con 2.966 metros, Cerro Repingo con 2.850 metros, Cerro Pando con 2.482 metros, Cerro Santiago con 2.121 metros, Cerro Tacarcuma con 1.875 metros, Cerro La Bomba con 1.850 metros. En la presente plantilla vamos a mostrar las imágenes de los cerros que acabamos de mencionar. En la número 1 tenemos el volcán Barú, en la número 2 tenemos el Cerro Fábrega, en la número 3 tenemos el Cerro Itamut, en la número 4 tenemos el Cerro Echandi, en la número 5 tenemos el Cerro Picacho, en la número 6 tenemos el Cerro Repingo, en la número 7 tenemos el Cerro Pando, en la número 8 tenemos el Cerro Santiago,
En la número 9 tenemos el Cerro Tacarcuma y en la número 10 tenemos el Cerro La Bomba. Describa las características de la formación de la Cordillera Central de Panamá. En la número 1 tenemos que es una cadena montañosa. En la número 2 tenemos que la región oeste de Panamá es la continuación de la Cordillera Talamanca que entra desde el territorio costarricense. En la número 3 tenemos que es un arco montañoso que constituye el dorsal del relieve geográfico chiricano y bocatoreño. En la número 4 tenemos que se extiende desde la frontera con Costa Rica, pasando a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Nove Buglé, y parte de la provincia de Veraguas. En la número 5 tenemos la serranía de Tabasará, comprende parte de la región Tabasará, al este de la comarca Nove Buglé, las provincias de Veragua y Coclé, culminando aproximadamente en el extremo oriental del Parque Nacional Omar Torrijos. En la número 6 tenemos que la cordillera alberga las mayores elevaciones del istmo de Panamá, como el volcán Barú, el Cerro Fábrega, el Cerro Itamut, el Cerro Echandi, el Cerro Picacho, el Cerro Santiago y el Cerro Pando. En la número 7 tenemos en ambos lados de la cordillera existen numerosas llanuras como la llanura de Chiriquí. En la número 8 también tenemos que en esta cordillera nacen numerosos ríos importantes que desembocan en ambas vertientes como el Chiriquí Viejo, el San Félix, el Tabasará, el San Pablo, el Chico y el Grande en la vertiente del Pacífico, y el Teribe, el Changuinola y el Cricamola en la vertiente del Mar Caribe en Bocas del Toro. Describe el arco oriental del norte. Se elevan poco a poco otras montañas no muy altas. Estas montañas se prolongan por la cordillera de San Blas, formada por una sucesión de cerros poco elevados. Este arco comienza en la Sierra Llorona de Portobelo, en la provincia de Colón. Sigue por el nudo del Momoní, en la provincia de Panamá, y continúa por la serranía de San Blas, hasta llegar a la serranía del Darién. En él se encuentran grandes elevaciones como son Cerro Bruja, Cerro Jefe, Cerro Brewster, Cerro Cartí, Cerro Grande y Cerro Tacarcuna. De este arco montañoso nacen importantes ríos que han sido represados, representando una fuente de economía para el país. Tenemos entre estos el río Bayano. El arco oriental del sur se encuentra formado por las montañas del Chimán, Río Congo, Alto del Darién y la serranía del Pire, el Sapo y el Alto del Aspavé. En los macizos del sur y las cadenas volcánicas meridionales son elevaciones menores que se presentan en la península de Azuero, Las Palmas y Burica. Son montañas bajas y cerros altos cuyos altimétricos varían de 1.200 metros, Cerro Quebró, a 800 metros, Cerro Manicuda. Los volcanes meridionales se encuentran el volcán Barú, el volcán La Yeguada y el volcán del Valle. Las tierras bajas y litorales del relieve de Panamá, valles y depresiones orientales. Las tierras bajas son orígenes sedentarios, corresponden al 70% del territorio del país. Los litorales del relieve es 2.988.3 kilogramos, de las cuales 1.700.6 corresponden al litoral del Pacífico y 1.287.7 al litoral del Caribe. El valle es una depresión de la superficie entre dos vertientes con forma inclinada y alargada. Las depresiones orientales comprenden las tierras bajas del Bayano y Chucunaque y la serranía del Maje. Los kilómetros entre el Caribe y el Pacífico. La longitud del Pacífico tiene 1.700 kilómetros, mientras que la del Caribe 1.287 kilómetros. Los kilómetros de distancia entre la frontera de Colombia y Costa Rica es: Colombia tiene 266 kilómetros y Costa Rica 330 kilómetros, y las internacionales son 555 kilómetros. Los kilómetros en el territorio insular de la República de Panamá es de 75.517 kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Cuántas islas y archipiélagos posee la República de Panamá? Islas posee 1.000
entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, las cuales podemos mencionar Isla Perro, Isla Mamey, Isla Grande. Y posee tres archipiélagos, que es el archipiélago de Gunayala, el archipiélago de Bocas del Toro y el archipiélago de Las Perlas. En el archipiélago de Gunayala podemos encontrar el Nárgara, Aguja, y en Bocas del Toro, Isla Colón, Isla San Cristóbal. Y en la de Las Perlas, Isla del Rey, Isla Contadora. ¿Qué convenio internacional determina la frontera de Panamá con Colombia? El Tratado Liv-Ebano-Boyd con la República de Panamá en 1976. El 20 de agosto de 1924 se suscribió el Tratado de Victoria Vélez, mediante el cual, tomando como base la ley del 9 de junio de 1855, se señaló la frontera terrestre entre Colombia y Panamá, desde el Cabo del Tiburón en el Atlántico hasta el punto equidistante entre las puntas de Cocalito y Ardita en el Pacífico. El convenio internacional determina la frontera de Panamá con Costa Rica. Fue un tratado establecido por Jaén el 1 de mayo de 1941, en el cual se establecen 7 sectores limítrofes de posterior de manera de tratado en mayo de 1941 y septiembre de 1944. Se realizaron trabajos de demarcación limítrofe, colocando alrededor de 330 hitos, en los cuales 143 son referencias y 186 están sobre la misma línea. Gracias. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existen 4 zonas marítimas dentro de un país. Sería la zona de aguas interiores, son las que se encuentran al interior de la línea de base, en las cuales el Estado ejerce plena soberanía. Están los mares territoriales, que es una faja o una franja de 12 millas náuticas de ancho, paralela y medida desde la línea de base, cuya longitud inicia y termina en línea divisoria o límite internacional. También está la zona contigua, que es una franja de 12 millas de ancho y una medida de 12 millas náuticas desde la línea de base, que es la anchura del mar territorial paralelo al mismo, y termina en la línea divisoria o límite internacional. Y luego está la última, que es la zona económica exclusiva, que es el espacio marítimo localizado entre el límite externo de la zona contigua y los límites internacionales acordados por los tratados de los países vecinos o acuerdos de Convemar. Los puntos verdes que vemos aquí son los puntos de línea base del límite de las costas de Panamá. La línea base, esta que vemos acá arriba, es la del Mar Caribe. La línea un poquito más verde que vemos aquí es la del Océano Pacífico. Los puntos grises que vemos aquí son los límites marítimos internacionales que dividen las aguas de Colombia, Panamá y de Costa Rica y Panamá. Y las líneas rojas que vemos aquí son los límites marítimos internacionales, según los tratados. Las 5 características más sobresalientes de la hidrografía panameña. Dentro de la investigación que hice, estas son las 5 características más importantes. La primera es para la vía de comunicación. Los ríos de Tuira, Chagre y Chucunaque
se utiliza mucho como medio de comunicación y de transporte. A su vez, los ríos de Panamá son importantes debido a la escasez de carreteras y caminos en diferentes lugares o provincias, como por ejemplo Boca del Toro y el Darién. Para los campos de cultivos, se usan cuando los meses están en sequía, donde las precipitaciones son escasas y se tienen que instalar tuberías para traer agua de los ríos mediante la gravedad para regar así los cultivos. Como fuente de agua, muy importante, los ríos han servido para generar energía hidráulica en todo Panamá y han construido varias hidroeléctricas como la de La Yeguada, Payano, Fortuna, Estrella de los Valles, que vienen a sustituir las carencias de petróleo en el ámbito nacional. Y por último, como fuente de alimentación, una gran cantidad de familias panameñas encuentran el sustento en la pesca de nuestros países por la gran abundancia y variedad de estas especies. A su vez también como recreación y turismo, que durante las temporadas secas los ríos son comúnmente utilizados para sitios de recreación, como algunos balnearios como La Mojuada en Chiriquí, Los Mendoza en Penonomé, San Martín en Pacora, entre otros. ¿A qué se denominan las regiones hídricas de Panamá? Las regiones hídricas de Panamá se refieren a todas las áreas del país que se distinguen por sus características hidrológicas. Esto incluye la presencia de cuencas hidrográficas, ríos, lagos y otros cuerpos de aguas. Estas son fundamentales para la gestión y conservación de los recursos del país. ¿Qué determina las vertientes hidrográficas en Panamá? ¿Cuáles son estas vertientes y sus características? Las vertientes hidrográficas en Panamá determinan la dirección en la que fluye el agua en el territorio del país. Cada vertiente está asociada a una cuenca hidrográfica, que es el área geográfica donde se concentra el drenaje de un sistema de ríos y arroyos que desembocan en un mismo cuerpo de agua, un mar o un océano, un lago o un golfo. Las dos grandes vertientes de Panamá y sus características. Vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico o del Caribe. Características de la vertiente del Pacífico. Su relieve. Esta vertiente presenta un relieve variado que incluye montañas, valles y llanuras. También la cordillera de Talamanca y la cordillera central. Son algunas de las formaciones montañosas más destacadas de esta vertiente. Su clima. La vertiente del Pacífico tiene un clima más seco en comparación a la vertiente del Atlántico. En muchas áreas se experimentan estaciones secas y húmedas, bien definidas, y temperaturas muy elevadas. Su hidrografía. Los ríos fluyen hacia el Pacífico son más cortos, son menos caudalosos en general. Esto se debe más al clima seco y a las características geográficas de la región. Vegetación. La vegetación en esta vertiente varía desde los bosques secos y sabanas a selvas tropicales húmedas en las zonas más lluviosas. Y por último, los usos de los suelos. En esta vertiente se encuentran importantes áreas agrícolas y agroindustriales, así como zonas urbanas densas pobladas, incluyendo la ciudad de Panamá. Vertiente del Atlántico. Características. El relieve. Esta vertiente incluye terrenos más planos y bajos,
y altitudes en comparación con la vertiente del Pacífico, aunque hay zonas montañosas, generalmente no son tan pronunciadas. Clima. Esta vertiente es más húmeda y experimenta lluvias durante mayor parte del año. Su hidrografía. Los ríos fluyen hacia el Atlántico, suelen ser más largos y caudalosos, con una mayor cantidad de precipitaciones que contribuyen a su caudal. Su vegetación. La vertiente del Atlántico alberga una gran diversidad de ecosistemas, incluyendo selvas tropicales, manglares y humedales. Y su uso de suelo. En esta vertiente se encuentran importantes áreas naturales protegidas, así como zonas rurales, actividades agrícolas y comunidades indígenas. Cantidades de ríos en las vertientes del Caribe. Y voy a exponer la más importante. Dentro del Caribe existen 20 vertientes. Las más importantes son la de Zigzaola, ubicada en Boca del Toro, la de Changuinola, en Boca del Toro igual, la de Teribé, la de Siri Grande, la de Gatún y la de Chagres. Cantidad de ríos. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica, también conocida como cuenca de drenaje o cuenca fluvial, es el área geográfica definida por los límites topográficos desde la cual fluye el agua hacia un único punto de salida, como un río, un lago o un océano. Entre otras palabras, es la región que drena sus aguas a través de un sistema de ríos y fluye hacia un punto de salida común. Panamá cuenta con una gran cantidad de cuencas hidrográficas, que serían 52. De las 20 principales destacan la cuenca del río Chagres, la cuenca del río Bayano, la del río Villa, la del río Santa María, la del río Chiriquí Viejo, la del río Zigzaola, la del río Tuira, la del río Aligandi, la del río Indio, la del río Changuinola Viejo, la del río David, la del río Teribé, la del río Boquerón, la del río Chiriquí, la del río Zambú, la del río Chepo, la del río Cricamola,
Las Lajas y por último San Pablo. ¿Qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? En la Ley General del Ambiente se define área protegida como área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada legalmente para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación e investigación de los recursos naturales y culturales. Cantidad de áreas protegidas y categorías que existen. De las 65 áreas protegidas declaradas en Panamá, 19 tienen planes de manejo aprobados, 29% de la totalidad, y 5 están en proceso de aprobación. Adicionalmente, 36 áreas cuentan con planificación estratégica, planes operativos y planes de control y vigilancia. Los volcanes en Panamá entran en este rango: el volcán Barú, volcán del complejo La Yeguada y el volcán de Valle de Antón. El especialista destacó que el volcán Barú está en rango de entrar en actividades en las próximas décadas. ¿Qué es una ecorregión? Es una gran unidad de tierra o de agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales. A pesar de que los límites de las ecorregiones del mundo no son fijos, todas comparten una misma característica. Todas abarcan un área dentro de la cual los procesos ecológicos y evolutivos interactúan entre sí. Zona de vida según Holdridge. En inglés, Holdridge Life Zone System es un esquema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global bioclimático. Fue desarrollado por el botánico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge de 1907 a 1999 y fue publicado por primera vez en el año 1947 con el título de Determination of World Plant Formation from Simple Climatic Data, y posteriormente actualizado en el año 1971 como Life Zone Ecology. Las zonas de vida es una división mayor de la superficie terrestre, un antecedente de los actuales biomas. ¿Cómo afecta el cambio climático a las zonas costeras? A medida que un exceso de calor y energía calienta el océano, el cambio en las temperaturas lleva a unos efectos progresivos sin precedentes que incluyen el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, las olas de calor marinas y acidificación del océano.